Soy de lo que doy. Mío es solo el tiempo que entrego para darlo por perdido. Mías son las tres infieles: la memoria, la belleza, la palabra. Amigas y amigos, estamos en un nuevo capítulo del programa Viaje al Centro del Libro. Nos acompaña, como en tantas oportunidades, Eric Huica, gran amigo, lector, que hoy día también lo recibimos con el agrado de siempre. ¿Cómo estás, Eric? Muy bien, Lucas, y muy contento de estar hoy día contigo y con nuestro invitado. Así es. Como se dice en buen chileno, hoy día el programa promete. Tenemos una invitada muy especial. Ella se llama Carmen Avendaño. Es una poeta que tiene una larga trayectoria de su vida, parte de su vida hecha en México. La vamos a saludar con todo el cariño que se merece. ¿Cómo estás, Carmen? Qué gusto de poder contar contigo en este día y en este programa. Bueno, encantada de estar aquí, encantada de estar en La Ligua, que es un lugar muy bonito que me gusta mucho visitar, y bueno, de estar contigo, Lucas, y con Eric aquí conversando en esta charla. Feliz. Muchas gracias por la invitación. Ahora quiero dejar a Carmen para que nos dé, digamos, la información, ¿cierto? Cómo ella comienza a interesarse por la literatura, especialmente, digamos, por la, ¿cómo se llama? Por la poesía, por el cine y por todo, digamos, lo que encierra, digamos, el mundo que tú tienes, Carmen. ¿Cómo comienza todo esto? ¿De dónde parte? ¿De dónde parte? Bueno, yo estoy actualmente dando un taller literario y les puse un ejercicio el día de ayer justamente a la gente que va al taller de hacer una línea del tiempo de sus lecturas, donde se mostrara cuál fue el primer libro que te impactó, etcétera, ¿no? Y bueno, es un ejercicio interesantísimo porque cuando una quiere rastrear el origen o el momento de partida es muy difícil, porque Gracias. Siempre hay otra primera vez para todo, ¿no? Siempre hay algo anterior. En todas las cosas de la Siempre hay vida. algo anterior en la vida, ¿no? Entonces es difícil rastrear el origen, y además yo no lo limitaría a los libros. Ya, perfecto. Por ejemplo, yo pensaba que mi primera influencia poética era Jorge Teillier, porque era el primer poeta que yo dije, yo sabía que era poeta, yo identificaba sus libros como tal, me gustaban, y eso fue como a los 12 años por ahí, donde los empiezo a leer porque antes yo era una niña lectora de narrativa, ¿no? Tenía prejuicio contra la poesía, y Teillier fue el que rompió esa barrera, ¿no? Entonces, pero después, haciendo un recuento, hubo otro antes, que fue Mauricio Redolés. Claro, que a mí me tocó escucharlo como a los 9 años por ahí en el Parque Forestal, cuando estaba presentando el casete de Bello Barrio, que es una especie de libro, audiolibro, porque tiene poemas y tiene canciones, está Así todo es, mezclado. Mezclado. Y esos textos también fueron influyentes para mí, pero eso es una influencia que descubrí después. Pero en realidad, si tenemos una mirada más amplia, el cine y la música también tienen textos y relatos que nos forman, y en esa medida yo creo que hay que incorporarlos también en esa, como lectores, como receptores, como influencia. Carmen, pero tú en esta primera etapa de tu vida, ¿escribes algo? Digamos, ¿publicas o escribes en algún diario? ¿Para publicar? Para publicar, ya. Bueno, eso sería como la historia del libro, del primer libro, porque anteriormente yo a los 17 empecé a publicar en México. Cuando llegué recién tuve
la suerte de encontrarme con gente muy abierta y que me invitaran, que me dieran posibilidad de publicar en algún diario por ahí de Oaxaca, que es donde llegué a vivir. Y siempre tuve espacios en Monterrey, también donde viví en el norte, donde publicar sobre todo sobre cine, que es algo que siempre me ha gustado mucho, y crónicas, distintas cosas. ¿Tú llegas con tu familia, disculpa, Carmen? Yo llego con mi familia de segunda vuelta a México. Ya, primero Europa me parece por lo que leí. Claro, ¿Ya? Digamos, yo también creo que eso fue influyente en mi formación, en el sentido que cuando una se expone a otras lenguas, eso también hace que cobres conciencia del lenguaje, conciencia de las palabras, ¿no? Ya. Entonces, como también a mí me tocó crecer en Suecia, en el gueto latino, pero en Suecia, digamos, cuando llegamos a México es cuando el gueto se convierte en un país, ¿no? Ya. Entonces, Ya. esa experiencia me marcó en el sentido de el castellano público en la ciudad, ¿no? Y después, cuando vuelvo a México a los 17, también ahí es donde me desarrollo profesionalmente. Disculpa, Carmen. Eric, ¿qué te parece a ti toda lo que nos cuenta Carmen, tan interesante, del exilio, de tanta gente que se hizo escritores fuera por razones que conocemos, ¿cierto? Bueno, primero quiero decir que estoy muy contento de que tengamos como invitado a un creador. Creo que es dentro de la cantidad de programas que llevamos, la primera vez que tenemos a alguien que se dedica al trabajo de la palabra. Hemos tenido historiadores, pero que trabajan con temas que ya están, o sea, pero no una persona que hace del lenguaje una profesión y que hace de su vida una instancia creadora, que yo creo que es lo más importante. Además, que sea una poeta chilena, cuya formación no ha sido en Chile, sino que ha sido en México. Y a propósito de lo que habla de todas estas influencias, yo recuerdo un libro que leí en plena dictadura militar, que era un libro de cuentos que se editó en España, y no sé por qué arte virverló que llegó un ejemplar a Chile, y es un libro de cuentos con narradores chilenos que se fueron al exilio y narradores chilenos que se quedaron en Chile. El antologador era un feroz admirador de Julio Cortázar, y le puso a la parte de los extranjeros, de los chilenos que estaban en el exilio del lado de allá, y a la otra parte le pone del lado de acá, y se puede apreciar evidentemente las diferencias marcadas, las diferencias profundas, porque no obstante que escribimos sobre lo mismo o leemos sobre lo mismo, es diferente la mirada de aquellos que se quedaron que de aquellos que se fueron, porque la experiencia de vida de ellos los llevó a incorporar primero el lenguaje, que no es el mismo, porque podemos hablar español igual que los mexicanos, pero no es el mismo español. Es más, las jergas no tienen absolutamente ningún parecido, la forma de pensar tampoco, la forma de relacionarse menos. Es distinto leer a un poeta como Homero Aríchis o como José Emilio Pacheco o pongamos hasta Octavio Paz, en realidad, que leer a un poeta chileno. Y nosotros tenemos una tradición, a propósito de lo que hablábamos hoy día antes de llegar a este programa, una tradición rica en poesía. Chile tiene una tradición muy rica en poesía, creo que tiene la tradición más importante de América Latina, tomando en consideración a México, tomando en consideración la tradición que tiene Perú. Nuestra tradición es la más importante, de lo que debemos sentirnos muy orgullosos. Y Carmen es parte de esta tradición, claro, pero sí. Además de ser parte de esta tradición, trae una tradición que no tiene absolutamente nada que ver con nosotros, que es exógena, que es extraña, que es particular, y además es marginal, porque es la representación de dos mundos, de lo que yo me doy cuenta en su poesía, que tiene varias voces que yo puedo reconocer de la poesía chilena,
pero tiene varias voces que yo no reconozco, porque son poetas que probablemente yo nunca he leído y ni siquiera he sabido de su existencia. Yeah. De hecho, buscando en la poesía de Carmen, porque no teníamos el último libro, Nada significa nada, surgen una serie de escritores jóvenes, me imagino que jóvenes mexicanos que nosotros no hemos leído, que no han llegado sus textos a Chile y que creo que es muy difícil que lleguen, pero dentro de las voces que se pueden reconocer, evidentemente las influencias, hay un lenguaje cotidiano, hay un lenguaje coloquial que es cercano, yo no sé si más cercano a Jorge Teillier, yo creo que es más cercano a, no sé, a Teófilo Cid, lo encuentro más cercano, pero yo no sé si tú has leído a Teófilo Cid o recién ahora lo estás leyendo. No sé. No sé, pero es toda una corriente de literatura que está dentro de la literatura chilena y que está también Omar Lara, Rolando Cárdenas, que es toda una corriente literaria que incorpora otros elementos al acervo cultural y al acervo poético chileno. Y de lo que me doy cuenta de la irrupción de un lenguaje coloquial, de un lenguaje cotidiano, esta diáspora que se produce por razones personales, por razones económicas, por razones políticas, también produce una nostalgia, una pérdida de lo que son los simientes o las estructuras de uno. Cuando yo leo, cuando dice se va a los 17 años y lo que deja es un paisaje roto, o cuando dice que la juventud se fue y ya no va a volver. Así es. Se fue la Revolución Francesa, se fue la juventud. Bueno, esta es la poesía de Carmen. Y me doy cuenta que nunca fue mía. Hermosa poesía. Carmen, así como dice Eric, a ti, o sea, en tus poesías tú tocas el exilio, tocas la niñez, tocas la memoria, qué importante todo eso. Ese libro tiene, bueno, es el primero, ese es su mérito. Ah, ya, ese es el mérito. Es la toma de contacto, o sea, ahí está, digamos, la entrada en la poesía. Eso es lo que tiene, y además es un libro donde hay el encuentro con lo mítico, con los mitos. Los mitos. También es un poco una revisión de la infancia. Exactamente. Con la idea de, cuando yo lo escribí en 2002, tenía, no sé, 26, 27 años, entonces la tenía relativamente fresca. Entonces tenía un poco esa idea de no verla tan idealizada, tan lejos, ¿no? Ya. Y además es un libro que fue escrito en las madrugadas de un restaurante que yo tenía. Ya. Entonces, no sé, entre las 1 y las 3 de la mañana después de cerrar, ¿no? Así es. ¿Hay alguna poesía que tú nos puedas contar de acá? ¿Te gustaría leer una poesía de este libro? ¿Que quiera contar? Sí, o leerla. ¿Sí? Sí, claro. Bueno, hay un poema que me gusta porque surge de una fotocopia, o sea, no de una fotocopia, sino de un rito que es el salto al toro, que es un rito anterior a la cultura grecolatina, digamos, pero me parece que es la cultura minoica, que estaba en la misma zona, y habían estas sacerdotisas que dentro de sus rituales de valor o de iniciación o de poder, ellas saltaban el toro. O sea, venía el toro hacia ellas, agarraban las astas y lo saltaban. Por ¿no? encima. Claro. Entonces, y esto es una imagen que está por ahí en alguna cerámica o vasija o algo, y yo lo vi en una fotocopia en una clase de esas 1000 dispersiones que tiene uno. Entonces de ahí escribí este poema, que se llama Plegaria del Acróbata. Aquí está. Voy a tomar el toro por las astas. Me dejaré poseer por el valor de nadie y enfrentaré al animal que insiste hacia mí, jadeando con una angustia de máquina de vapor. No voy a apartarme como hacen los toreros. Lo miraré a los ojos e incluso le sonreiré, arrebatándole el segundo previo a su embestida.
Voy a tomar el toro por las astas, ese animal que viene a roerme el centro de los huesos después de derrumbarlos, bestia hermosa, bello bestial, con los cuernos como brazos abiertos. Hasta el final voy a dejarlo creer que me ha victimado, y en la última parte, del último tiempo, del último compás, en la mera anacruza de lo sucesivo voy a tomar el toro por las astas y volaré girando sobre su columna ardiente, salvando los pastizales donde yace mi eternidad. Gracias. Carmen, la mitología mexicana, te produjo sensaciones importantes a ti. Bueno, sí. ¿Ya? Hay un poema. Hay dos alusiones que fueron leídas después realmente, porque una vez no se da cuenta de en qué momento la tocan, pero en el libro de Madre Sol, ¿ya? Que es el único que tiene un prólogo de un poeta mexicano al que estimo muchísimo, que se llama Guillermo Meléndez, ¿ya? Que es uno de mis favoritos mexicanos. Y él hace una analogía del sol está hablando de Huitzilopochtli para decir que el sol que yo estoy proponiendo no es este personaje, ¿no? Y después en el otro libro, en el de Adiós Rimbaud, hay un poema que está dedicado a Álvaro Ruiz, que se llama Poética Doméstica. Y ahí alguien por ahí me decía que tenía un poco que ver con me parece que era la diosa Coatlicue, que barría su templo, ¿no? Porque es un poema sobre la relación entre el acto de barrer y la poesía. Pero no sé qué tanto tenga que ver, porque uno no puede llegar y enterrar antepasados en cualquier parte, ¿no? O sea, no es fácil. Uno se puede adaptar y aprender palabras de otro país y agarrar un acento. Claro. Pero no es llegar y enterrar dioses. Así es. Oye, la semana, me da la impresión pasada, hablábamos también de esta poesía, por ejemplo, de Pablo Neruda, de Roca, de Huidobro, ¿cierto? Que ellos, digamos, de pronto, como el canto general, que es una cosa que abarca toda América, ¿cierto? Completa, como que se echan sobre ellos, digamos, todas las culpas, las penas. Neruda, digamos, sube a nacer conmigo hermano, ¿cierto? Él resucita a la gente, tiene ese don ahí en esa digamos, estrofa. Esa poesía tan voluminosa, tan fuerte, tan grande, digamos, al revés, tú haces una poesía más, digamos, personal, más, no es que sea más pequeña, sino que es una poesía de las cosas diarias, de las cosas que van surgiendo, ¿cierto? Del acontecer de tu vida, ¿cierto? O sea, vas estructurando una poesía con cosas que a ti seguramente te van sucediendo, vas narrando toda una serie de situaciones, y uno va descubriendo un poco a la Carmen persona a través, digamos, de tu poesía. ¿Eso a ti te parece que es así? Sí, es muy así, porque yo tengo, digamos, en mi jerarquía, primero está la experiencia, después la palabra y después la escritura. Entonces, siempre, digamos, primero es vivir, después traducir en palabras y después llevar a lo escrito. Qué importante las sílabas, ¿cierto? Lo que encadenar esas palabras que tú vas haciendo tan bien, ¿eh? Como las vas encadenando una con otra. A lo mejor tiene que ver con que yo estudié música, la música... Eso va resultando una cosa muy entretenida. Ajá. Oye, Eric, bueno, estamos ante una gran poeta, no solamente poeta, sino que ella, digamos, ha incursionado en tantas cosas. Lo estamos sabiendo por ella y lo hemos leído, ¿cierto? Nosotros, los que tenemos más experiencia en leer, conocemos de México, obviamente, a Juan Rulfo, tal vez el escritor más importante que ha tenido México en su historia. Conocemos a Carlos Fuentes, que es el dandy del Partido Revolucionario Institucional, el
junto con Octavio Paz, los privilegiados del régimen, que le bastó, incluso le alcanzó a Octavio Paz para obtener el Premio Nobel de Literatura, siendo un poeta menor. Comparándolo con los poetas chilenos, yo creo que los poetas chilenos son mucho mejores. Y como ensayista, un ensayista bastante mediocre. Pero no nos olvidemos de Elena Garroa. Es que yo tampoco pienso que tenga tanta importancia lo que hace con su vida, sino lo que escribe, porque en definitiva un escritor tiene que ser juzgado por lo que hace, por lo que escribe. Y nosotros tenemos un desfase pero tremendo. Nos quedamos con la generación de la onda, que tiene que ser por allá por principios de los 70, ajá, con suerte. Después, ¿quién está? Arturo Azuela, que ya tiene que haberse muerto. Entonces tenemos un desfase muy grande de la literatura mexicana y de la poesía, tanto peor. Pues sí. Yo he hablado de Octavio Paz, que es un poeta que se murió hace no sé cuánto tiempo, de José Emilio Pacheco, que no sé si estará vivo o se habrá muerto, de Homero Adichie, que tampoco sé que se habrá muerto, pero no se conoce en esta parte del continente lo que está pasando en México. Yo no sé si en México se conoce lo que está haciéndose aquí. Nosotros tenemos escritores importantes que han tenido buenas relaciones y que han tenido buenas relaciones con México, como Gonzalo Rojas, que me imagino que será muy conocido en México, pues, el Fondo de Cultura Económica publicó sus obras. Raúl Zurita, que yo me imagino que por el valor intelectual que tiene actualmente debe ser conocido en todo el mundo. Pero a propósito de lo que tú decías y de la forma de escribir y de la forma de escribir de estos grandes escritores chilenos, que son parte de una tradición, pero que también representaban ciertos discursos que han sido dejados de lado, y esta intención totalizadora de su literatura que podemos ver en Neruda, que podemos ver en De Roca, que podemos ver en Huidobro, que podemos ver en Nicanor Parra, ya no es lo mismo. Ya la literatura ya tomó otros caminos, ya es un discurso más intimista, ya no pretenden explicarse el mundo completo, sino a ciertas parcelas de conocimiento que de una u otra manera ayuden a conocer el todo. Y estos discursos fragmentarios son los de ahora, y bienvenido que así sea, porque la literatura es algo que está vivo, o sea, no se ha muerto, no es el canon y el canon va a seguir hasta el final, no. Nosotros en este país, Carmen, no estuvo mucho tiempo aquí, pensábamos que con Nicanor Parra incluso se acababan las vanguardias, es decir, era el año 54 que escribió poemas, se acababan las vanguardias en el mundo, era el último poeta vanguardista, creyéndonos el centro del universo, lo cual no es verdad. Pero después de Nicanor Parra surgió otro escritor, otro poeta tan importante como él, que es Raúl Zurita, que recién ahora, está publicando sus obras más importantes, el libro que publicó la editorial de la Universidad Diego Portales, Zurita, y la antología de Tu vida rompiéndose, que publicó Lumen, lo ponen ya al nivel de los escritores más importantes, de los poetas más importantes anteriores. Es decir, nosotros tenemos poetas que están haciendo poesía y que están diferenciándose marcadamente, acentuadamente de nuestros padres literarios ya, y nosotros nos hemos dado cuenta en este programa, hablando a propósito de la poesía chilena, que ya las tendencias poéticas ya no siguen a determinados escritores. Ya Neruda ya no es un escritor a seguir, ya no es el ejemplo, ya no es a quien recurren, sino que son otros escritores y que ni siquiera están considerados dentro de esos 6 grandes, tomando en consideración a Zurita. Yo creo que tendríamos que poner también a Gonzalo Rojas, pero tal vez el escritor más importante desde el punto de vista de la influencia que tiene en los poetas jóvenes sea Enrique Lin, que no está considerado dentro de ese canon, y el más importante, y yo siempre lo he sostenido y lo voy a sostener hasta el final, el más importante de nuestros poetas de este continente es César Vallejo. Por sobre Pablo de Roca, que es mi poeta favorito. Yo creo que César Vallejo no solamente es un poeta que está más vivo que nunca, sino que es la influencia más importante de los poetas que están actualmente escribiendo poesía, no solamente en América Latina, sino en el mundo. Me voy a permitir leer, Carmen,
para entrar en este libro, Adiós Rimbaud, justamente en el título del poema que está acá en este libro, dice: adiós primer beso, adiós lluvia furtiva, adiós Rimbaud, supuesta juventud, revolución francesa, nunca fuiste mía. ¿Por qué este poema, hermoso poema? Bueno, este libro y en general los libros que he escrito de poesía, pero en particular este libro responde a una que se oye bastante presuntuoso, pero preocupación poética, ¿no? O preocupación literaria que es, digo, habiendo tantos problemas, ¿no? Pero la preocupación que es cómo te sitúas en la modernidad, que es como un problema típico de quien se mete a escribir poesía. Cómo te sitúas en la modernidad, porque por un lado te encuentras ante un ámbito de lo desechable, de lo inmediato, y una pulsión a lo trascendental o a lo que permanece, que viene con la escritura, ¿no? La escritura tiene esa... Y tiene que ver con que Rimbaud sea vigente, que permanezca. Bueno, tiene que ver porque es un referente de la modernidad en la poesía. Perfecto. Entonces, y además, en el fondo es un ejercicio de decir, Rimbaud fue quien fue por el contexto en el que vivió, y la Revolución Francesa realmente fue nuestra hasta por ahí nomás. Exactamente. Qué bueno, porque este libro, fíjate, lo que hemos leído de él, es eso lo que tú dices, o sea, justamente lo que tú dices. O sea, aquí la figura de Rimbaud me da la impresión que está muy vigente en todo el libro. ¿Ah? Es que en el fondo el principio es que la modernidad es de quien la trabaja, ¿no? Claro. Entonces hay como un intento de apropiación de estas herencias que son europeas y que tienen como también a veces están sobrevaloradas también, ¿no? Y que se empiezan a anquilosar por estos valores literarios. Ahora, como decía Eric, de pronto hay poetas, ¿cierto?, que ya nadie los recuerda, o sea, tienen más fama que gente que los lea. Claro. ¿Cierto? O sea, esa es la impresión que te deja. Aquí hay frescura todavía. Y tú lees el Trilce, es lo mismo. Y así nos pasa con muchas otras. Y hay otros, como decía Octavio Paz, a lo mejor, o de pronto algunas cosas de Neruda, o de la misma Mistral, que ya en la verdad de las cosas que ya se lee mucho menos, o poco. Bueno, eso es importante. Mistral mucho más, y la queremos mucho. Y también, como te digo... Tiene mejor vejez. Tiene mejor vejez. El problema de la vejez, el problema de este joven Rimbaud que da inicio al modernismo, y en qué se transforma el modernismo, si ese es el problema. Ajá. Entonces, ¿qué pasa con la poesía? ¿Y qué nombra la poesía ahora? ¿O para dónde va la poesía? Yo me imagino que a mí me gustó mucho leer poesía. De hecho, yo siempre leí narrativa. La poesía es un problema tú decías, te ayudó mucho la poesía, la música. El problema es que yo tengo problemas con el oído, entonces el ritmo, la cadencia, la musicalidad me costaron mucho. Tuve que durante muchos años obligarme a leer poesía para después empezar a encontrar el camino para llegar a la poesía. Y Rimbaud, como dice Lucas, es un poeta absolutamente vigente, y probablemente Constantino Cavafis también, o algunos de sus poemas más importantes, y en América Latina César Vallejo, Oliverio Girondo, Juan Gelman, Mario Benedetti. Tenemos poetas que están muy vigentes,
probablemente ya a los padres tutelares ya nadie los lee, no creo que alguien lea a Rubén Darío a estas alturas del partido. No, yo creo que sí, Rubén Darío sigue rifando. Y hay otros que han sido... Lin lo destruye a Rubén Darío. Sí, pero hay otros que han tenido que pasar mucho tiempo y muchos prejuicios para volver a ser leídos, como el caso de Gabriela Mistral, que es un reencantamiento, un redescubrimiento con una poeta enorme, tremenda, pero que fue durante mucho tiempo no fue muy bien mirado. Yo no sé si sería porque estaba incorporado a los planes de estudio con unos poemas que creo que cansaron a todo el mundo, pero su gran poesía era una poesía que era más o menos oculta, y de hecho yo creo que con los poetas de ahora se está dando una revalorización de lo que es Gabriela Mistral. La de Pablo de Roca empezó hace mucho tiempo. Vicente Huidobro nunca ha dejado de estar valorizado porque probablemente es el más intelectual, el más inteligente de todo, el que abrió nuevos caminos que ni siquiera se pensaban en los tiempos en que hizo los poemas árticos o hizo Altazor. Y hay otros que van desapareciendo, y entre los que desaparecen en cuanto a su influencia está Neruda. Neruda, que obviamente nunca va a desaparecer porque tiene residencia en la tierra, porque tiene alturas de Machu Picchu, 20 poemas de amor, porque tiene los 20 poemas de amor, y siempre va a haber adolescentes o siempre va a haber personas enamoradas. Oye, pero están cambiando las influencias, y eso significa que nuestra poesía, o sea, la poesía nuestra de Chile, de este continente, está viva. Claro, exacto. Oye, Carmen, vamos a pasar a Nada significa nada. Son poemas cortitos, que tú este libro lo escribes en el 2016. Ajá. ¿Cierto? Sí, ahí lo publicas. Yo encuentro notable este libro porque va, como decimos en Chile, al hueso. Aquí no hay mucho que decir ni que comentar. Por ejemplo, todo fuera como quitarse la vida, yo preferiría quitarme la muerte. O sea, extraordinario. Me gustaría que nos leyeras tú, porque son varios, ¿cierto? Ajá. Pero explícanos un poco cómo nace esto tan fuerte y tan preciso. Bueno, nace un poco en la transición, digamos, de México de vuelta a Chile. Cuando yo me vuelvo a Chile desde México después de 22 años de estar allá, quería escribir algo que, digamos, es como hacer un poco de trampa, ¿no? Hacer los poemas más breves posibles para que no me agarraran en el cambio de país, para que no me traicionara el vocabulario mexicano, para que no se me notara que venía de otro lado, en el fondo, ¿no? Entonces, pero obviamente que fracasé. Ganar tiempo ahí. Claro, porque no es una cuestión de muchas o pocas palabras. Oye, hay muy buena crítica sobre ese libro, porque en realidad me encantaría que nos leyeras unos 2 o 3. Okay. Por favor, Carmen, sí. Bueno. Porque yo quiero que se conozca este libro, la verdad, las cosas que me encantó, porque es algo tan original. Bueno, es un libro que además se editaron 50 ejemplares, creo, cuando mucho, pero yo lo voy a reeditar. Sí. Además que la gente hoy día lee cosas breves, así, instantáneas. También, claro, la idea es que estamos en un mundo donde nos sobrepasa lo instantáneo. Así siempre. es. Y parte un poco de la pregunta de si hay lugar para la poesía en ese... Así es. Es lo que estamos conversando. Claro, en ese mundo. Entonces, así es. Por ahí va la cosa. Entonces hay mucha relación con el habla popular, con los refranes. Con los refranes, tiene que ver con todo eso. Ajá. Para que no. Por ejemplo, que dice, no hay mar que por piel no vuelva. Mira. Que las palabras sirvan para pedir lo que queremos es la renta que deben pagar por vivir en nuestra boca. Mira, preciso. No hay nada que agregar. Apenas llegado a ella, el hombre parte de la mujer. Nos vamos a quedar sin trabajo, Eric. Tanto mejor. Más allá del bien y del mal, lo difícil no es llegar ahí, sino mantenerse. Árbol, amante de la noche,
Eres el primero en recibirla y el último en dejarla partir. Nada hay fuera de los propios deseos. Eso que llamamos destino es apenas su sombra o su luz. Caminamos siempre a través de nosotros mismos. Qué bonito, precioso. Muy lindo. Hay que felicitarte, Carmen. Bueno, se nota, señoras, señores, amigos que nos están viendo, que estamos ante una poeta chilena que a través, digamos, de todos los libros que ella ha escrito, siempre va a más, siempre ha ido a más. Qué bueno que así ocurra, porque tendremos Carmen Avendaño para mucho tiempo en lo que es poesía. Ahora, Carmen, también tú desarrollas otras cosas y hoy día conversábamos lo importante es que hoy día tú estás, digamos, también estás editando, eres una editora, donde seguramente vas a tener también mucha importancia, porque vas recibiendo libros, ¿cierto? Vas revisando libros, vas publicando libros. Qué interesante ese trabajo de editor. No, fascinante. ¿Te gusta a ti? Me fascina, me fascina. De hecho, ahora estoy trabajando en un libro que tiene que ver con esta zona, que tiene que ver con experiencias de gente de acá, de esta zona, que ha sido una de las experiencias más fascinantes de mi vida. O sea, porque, qué bueno, ¿eh? Claro, porque tú cuando entras a trabajar con la forma, digamos, con las experiencias de otras personas, sobre todo en este caso, como hay experiencias políticas también detrás, es como otra historia del país, ¿no? Qué bonito. Y además, cuando estas historias del país no suceden en Santiago, digamos que no pasan por la capital, te da otra perspectiva. Ya. Sobre todo para alguien, como en mi caso, que he vivido muchos años fuera de Chile, eso te completa muchos vacíos, ¿no? Entonces, oye, Carmen, ¿y qué opinas tú de las editoriales que actúan? ¿Cómo está la cosa editorial acá en el país? ¿Cómo lo ves tú desde tu punto de vista? bueno, está desde ya hace... Es muy interesante, yo creo, que lo que sucede, porque están estas pequeñas editoriales ya desde hace, yo diría como 2 décadas, pero incrementando, que se ocupan no solo de sacar a los nuevos autores, sino también de rescatar algunos textos descontinuados, como conversábamos antes del programa, y además generan un movimiento. Ahora, ¿qué sucede? Que son editoriales pequeñas de tirajes cortos, o sea, de circulación restringida. Entonces, eso te habla también del modelo de nación que tenemos y de lo que está sucediendo con la crisis del país, del Estado-Nación, ¿no? Porque tuvimos en algún momento una editorial como Kimatú que hacía tirajes de 10.000 ejemplares, entonces ahí tú puedes hablar de que un texto está colocado en el país, cuando tienes 10.000 lectores de ese texto. Y ahora cuando tienes 300, claro, puede ser que solo sean 300 ejemplares y eso se multiplique por la familia, por las bibliotecas, por distintos modos de circulación, pero sigue siendo algo que está teniendo una circulación distinta, que tiene más que ver cómo se conectan las redes, por ejemplo, las redes sociales, que yo tengo 300 amigos ahí y me conecto contigo que tú tienes otros 300 y ahí están viendo este programa, por ejemplo, por así decirlo, ¿no? Sí. Y esa es una forma en que empiezan a circular los contenidos distinta al esquema nacional anterior que teníamos como una idea así de... ¿Y a ti, Carmen, qué te parece esta gente que está escribiendo a través de internet y que tiene 2.000, 5.000 seguidores y él va relatando una historia y esta historia, digamos, a veces la calidad no interesa tanto como la gente que lo va siguiendo y se van interesando por lo que ellos se van poniendo ahí su narrativa. Es muy interesante porque está a medio camino entre el oral y lo escrito. Digamos que es como una nueva era primitiva, por así decirlo, ¿no? Porque las redes, de lo que viene. Sí, o sea, en que
el acceso cotidiano e inmediato a la publicación está dando esta escritura que es un híbrido entre la cultura escrita y la oral, ¿no? Porque no tiene los tiempos de reflexión y de decantación de la vieja cultura escrita, pero arrastra, digamos que su formalidad, por así decirlo, no es enteramente oral. Y además está mezclada con videos, con memes, con fotografía. Entonces estamos en una especie como es como ir a la feria, en cierto sentido, ¿no? Porque todo se mezcla y todo se mezcla. Oye, Eric, yo estaba pensando... Eso es lo que te iba a preguntar, que nosotros que somos de una escuela distinta. Estaba pensando a propósito, y lo venía pensando hoy día, dos cosas venía pensando. Una, lo que pasó con la disquera. ¿Qué pasó con la disquera cuando se masificó el uso de todas estas aplicaciones de internet que desaparecieron? Entonces, es cada día más difícil hacerlo. Yo no sé qué va a pasar con el formato del libro, o sea, si estos libros que nosotros tenemos aquí van a sobrevivir o van a ser van a ser parte de la historia, y tampoco sé qué va a pasar con el lenguaje, que a ver, los poetas trabajan con el lenguaje básicamente, que es una pelea diaria a cada rato con el lenguaje. ¿Qué va a pasar con el lenguaje? Y recuerdo a propósito de que hicimos un programa de ciencia ficción en donde hablamos de las novelas de Philip K. Dick y hablamos de la película Blade Runner, en donde en ese futuro donde están los replicantes, el idioma que se habla es una mezcla de no sé cuántos idiomas que ya está pasando, porque en ciertos sectores de Estados Unidos se habla un idioma que es una mezcla de inglés, español y no sé qué otras lenguas, y que va a pasar el futuro con el lenguaje. ¿Qué clase de lenguaje híbrido va a ser el que se va a hablar? Porque esta forma de escritura es híbrida, como dice Carmen, esta forma de escritura que se usa en Facebook, que se usa en WhatsApp, y que se usa estas personas que tienen tantos seguidores, que es una escritura que es oral y que es parte escrita, pero se hace por escrito, pero que incorporan audio, que incorporan fotos. No sé para dónde va eso. Oye, Carmen, pero también está la otra pregunta. Yo creo que todos los escritores, buenos, malos, como sea, pretenden siempre, ojalá, ser o premios nacionales, o sacarse un premio determinado, o tener un reconocimiento en base a tanto concurso que de repente importante que puede haber. No pensemos en el Nobel, pero más de alguno lo debe pensar. Ahora, ¿cómo se hace conocido, cierto, a esos niveles importantes como lo han sido todos los premios Nobel, por decir algo, o los premios que da España, cierto? Entonces, yo te digo, si tú me dices que están haciendo tiradas de 50 libros, de 60 libros, y basta con eso, y esto es como una cosa por encargo en el fondo, porque yo no sé por qué sedazos pasan esos libros, porque hoy día, digamos, si yo voy a publicar mi libro en un editorial de ¿cómo se llama?, de España, ¿cierto?, de Barcelona, lo más probable es que me digan, oye, ¿sabe que esto no se lo podemos publicar? O a no ser que usted se presente al premio, donde van 500 de los mejores autores del mundo y recién, entonces ese sistema todavía se mantiene. O sea, los grandes, ¿cómo se llama?, autores, y famosos, y que son muy buenos autores, ellos, digamos, optan por esta otra situación. Ellos no van a ir a donde hay una editorial pequeña que publica 50 libros. ¿Cómo podemos ver estas dos cosas? Bueno, estamos siempre en la multitemporalidad y ¿Ya? sobre todo en América Latina, o sea que tenemos una modernidad bien dispareja con distintos tiempos que están conviviendo, ¿no? Ahora, pensando en los premios, yo recordaría que el premio Nobel se lo dieron a Bob Dylan el año pasado, me parece que fue. Hace 2 años. Hace 2 años, y me parece que no es casualidad eso. O sea, no es solamente que se lo dieran a Bob Dylan por un asunto político o por una forma de validar otros formatos,
sino que también por algún agotamiento del formato anterior. Ya, mira. Por ese mismo formato. Qué buen punto eso. Yo exijo que le den el premio Nobel de Literatura a Silvio Rodríguez y a Joan Manuel Serrat, pero no se lo pueden dar a Antonio Machado porque está muerto y los muertos no reciben premios. Incluso a Patricio Mans, yo postularía a Patricio Mans. Es que el problema es el formato y el problema es la intencionalidad del formato, porque en definitiva al final fue la secretaria de la academia la que define quién es el que gana el premio y se lo dio a Bob Dylan. A mí me encanta Bob Dylan, pero frente a Nicanor Parra no tiene absolutamente nada que hacer y a Nicanor Parra no se lo dieron. Lamentablemente frente a Jorge Luis Borges menos, y yo creo que hasta frente a Raúl Zurita. Entonces yo sé que pensando en el Premio Nacional de Literatura, durante la dictadura militar se lo dieron a un filólogo, que es Rodolfo Oros, con nombre y apellido. Se lo dieron a un escritor mediocre, pero ya mediocre a decir basta, que es Enrique Campos Menéndez. Se lo dieron a un Braulio Arenas, que me parece que su última gran obra poética fue una marcha en favor de la Junta Militar. Entonces, la intencionalidad manifiesta de los premios depende. Y al revés, no se lo dieron a Borges. No, pues si ya dije que no se lo dieron a Borges. A ver, no se lo dieron a Juan Carlos Bonetti, no se lo dieron a Julio Cortázar, no se lo dieron a Juan Rulfo, que debían habérselo dado por el Pedro Páramo. Perdón, no se lo dieron a Marcel Proust. Entonces, me parece que Kafka se murió y no se lo dieron tampoco. Joyce está en los premios ya, ¿no es cierto? Tampoco, sí, ya estaba. Y a Virginia Woolf tampoco. Y si vamos a seguir, en realidad es la intencionalidad manifiesta. Bueno. ¿Cuántos premios Nobel se sostienen hoy día? Estamos hablando de los que dieron en los últimos... Estoy hablando de los que dieron en los últimos 30 años. Tal vez el único que se sostenga, tal vez sea el premio Nobel que le dieron a Coetzee. Pero... no más allá. Amigos y amigas, estamos llegando al final. Desgraciadamente es la misma palabra que usamos cada capítulo. Hoy día nos hemos entretenido bastante. Hemos conocido a Carmen y solamente le tenemos que decir que ella, qué bueno que esté haciendo este trabajo tan importante para la literatura. Qué bueno que esté escribiendo poesía, que esté tras una editorial. Carmen, antes de despedirnos del programa, ¿cierto? Y ojalá tengamos la ocasión de poder tenerte nuevamente, me gustaría que dijeras lo que a ti se te ocurriera, porque esto, como te dije yo, acá no hay ninguna cosa que alguien no pueda decir. Antes de darte las gracias, antes de que como te estamos deseando lo mejor, que por favor no pudieras, digamos, entregarnos tu reflexión final. Bueno, ¿quieres leer un poema? Lo que a ti se te ocurra. No, me gustaría decir algo que se me queda en el tintero, que no tiene, o sea, que me ha gustado mucho la conversación, ha sido, de hecho se me olvidó que estábamos en el programa, pero que algo que a mí me parece muy interesante y muy alentador en Chile es el fenómeno de la migración. Digamos, en términos de lo que está pasando con el lenguaje y lo que va a suceder. Cuando yo pienso en qué va a pasar en 20 años, con la mezcla de, digamos, del criol, o con los acentos o palabras y referentes que traiga gente de Ecuador y de Perú y de Bolivia y de Colombia y de Venezuela. Políticamente va a ser muy interesante el espectro. Y deportivamente. Deportivamente también muy interesante, pero literariamente sin duda, en términos musicales va a ser muy interesante. Yo estoy esperando a ver qué va a suceder con toda esta mezcla. Eric, por favor, tú haces los honores hoy día. Sí, hago los honores. Muy contento con Luca, nosotros estamos felices que hayas podido venir. Siempre la finalidad de este programa ha sido traer personas interesantes dentro de la cultura, pero yo creo que es fundamental personas que estén creando poesía, que estén creando narrativa.
el conductor de nuestro programa es novelista. Uno de estos días lo vamos a traer a él como invitado. Me voy a sentar ahí. Claro, y se va a sentar ahí que él quiere ser para que nos hable. No, vamos a traer otro conductor para que nos hable de sus novelas que son bastante interesantes. Pero Carmen, nosotros, junto con desear que nuestros invitados la pasen bien y que se sientan acogidos, porque nosotros lo que pretendemos es que el invitado pueda expresar lo que quiera, decir lo que quiera, aquí no hay ningún tipo de cortapisas ni censura. Somos cariñosos con los invitados, sobre todo cuando la invitada eres tú, pues. Te vamos a regalar el libro La cartografía del errante de nuestro poeta. Nosotros tenemos un poeta de la Ligua que también ha estado invitado a este programa como panelista, pero no a propósito de su poesía, ya lo vamos a traer a propósito de su poesía, que es Walter Rojas Álvarez, amigo del nuestro, y que esta cartografía del errante tiene una parte que es el adelantado, que debe estar o debería estar dentro del canon de lo mejor de la poesía chilena. Y no estoy haciendo un ditirambo mayor porque es real. Le vamos a regalar el libro de Walter Rojas Álvarez, La cartografía del errante, que publicó la edición Eslar de Concepción. Y te vamos a regalar además, para que veas que te tenemos cariño, el secreto mejor guardado de la poesía chilena, que es Teófilo Cid. Qué fascinante. Las obras completas del volumen 1, Soy leyenda, porque en verdad es una leyenda. Y tú Eric, te lo mereces. Eric, me gustaría que leyeras solamente esta parte, por favor, es lo último ahí. Yo tengo 2 poemas favoritos de él. Los hombres de talento somos muy pocos y por eso debemos perdonarnos los inmensos defectos que arrastramos a manera de patos personales. ¿Qué te parece? Carmen, Muchísimas para usted. gracias. Muchas gracias. Bueno, con los agradecimientos reiterados, Carmen, nos despedimos, amigos y amigas, hasta una nueva oportunidad. Espero que lo hayan pasado tan bien, como decía Eric, como nosotros. Muchas gracias, hasta una próxima. Las diferencias profundas, porque no obstante que escribimos sobre lo mismo o leemos sobre lo mismo, es diferente la mirada de aquellos que se quedaron que de aquellos que se fueron. ¿Cómo te sitúas en la modernidad? Porque por un lado te encuentras ante un ámbito de lo desechable, de lo inmediato, y una pulsión a lo trascendental o a lo que permanece, que viene con la escritura, ¿no? Y Carmen es parte de esta tradición. Claro, Pero sí. además de ser parte de esta tradición, trae una tradición que no tiene absolutamente nada que ver con nosotros, que es exógena, que es extraña, que es particular. Voy a tomar el toro por las astas, ese animal que viene a roerme el centro de los huesos después de derrumbarlos, bestia hermosa, bello bestial, con los cuernos como brazos abiertos. Es que yo tampoco pienso que tenga tanta importancia lo que hace con su vida, sino lo que escribe, porque en definitiva un escritor tiene que ser juzgado por lo que hace, por lo que escribe. Pero en particular este libro responde a una que se oye bastante presuntuoso, pero preocupación poética. Y hay otros que van desapareciendo, y entre los que desaparecen, en cuanto a su influencia, está Neruda. Árbol, amante de la noche, eres el primero en recibirla y el último en dejarla partir. Nos vamos a quedar sin trabajo, Eric. Tanto mejor.